con ello queremos llegar eh, a concluir, bueno, por qué y para qué y por qué la importancia de la demografía en nuestra sociedad. Sabemos puntualmente que hay patrones de poblamiento que son uniformes, dispersos y alterados. Hay patrones de poblamientos que son uniformes, como el patrón poblacional, por ejemplo, de una cárcel, el patrón que es confinado, conmutado, que son grupos de personas que viven en una extensión territorial, y hay un patrón que es altamente disperso, que es lo que queremos hacer, que es determinar el espacio y el espacio en relación al territorio. Por eso, entonces aquí podemos observar los patrones de ocupación poblacional de una ciudad como Sao Paulo, donde su estructura espacial está determinada por el número de habitantes, pero también por la capacidad y los medios de difusión de la población. Si un grupo de población uniforme se ubica en Sao Paulo, posiblemente no se llenen todos estos espacios que ustedes ven en pantalla. La estructura espacial de, por ejemplo, una ciudad como Sao Paulo, depende mucho, por ejemplo, el caso pues, de Sao Paulo, digo Dinamarca, perdón, Dinamarca. La estructura poblacional depende mucho de los medios de difusión de la población. Bueno, el caso de Dinamarca, por ejemplo, esta ciudad puede albergar una estructura espacial uniforme con una población netamente dispersa, puesto que sus patrones de poblamiento pueden ser más altos por la migración o puede ser también por la mortalidad o por la natalidad. Las variaciones no son absolutas. Al final tendríamos que analizar cómo es que se ubican en el entorno espacial todas estas diferentes formas de colocación urbana. Porque de esto viven las ciudades, de saber cuántas personas yo puedo medir para cuántas políticas sociales puedo yo plantear. En el caso, por ejemplo, de España, me parece muy bonito este ejemplo que estoy poniendo aquí en pantalla, porque damos muestra acerca de cómo la densidad, es decir, más de 200 habitantes por territorio, o 200.000 habitantes por kilómetro cuadrado, estamos hablando de que vamos a tener que observar a la densidad demográfica de los patrones de poblamiento como también índices que nos permiten acceder a la mayor cantidad de recursos en la medida en que podemos observar a una población y podemos entender su crecimiento particular. Por ejemplo, los territorios o los territorios digamos, más densos poblacionalmente son aquellos que de alguna manera están dentro de una superficie mucho más baja o mucho menor. En el caso, por ejemplo, de estas islas, que son las islas de Cerdeña y Lorena, ¿sí? Estas islas de Cerdeña y Lorena, digamos, tienen patrones poblacionales muy altos, en los cuales, digamos, se ve más de una densidad muy alta. En los de menos de 25.000 personas podríamos mirar que algunos de estos territorios que quedan, por ejemplo, entre los montes Urales, que están al norte, entre el bosque negro alemán y entre el centro de Tarragona y Sevilla, ¿sí? Podemos entregar, por ejemplo, una geografía que es mucho más dispersa y mucho menos densa en los territorios donde está ocupada, donde está ubicada los asentamientos monárquicos. Entonces esa es una forma también de pensar el territorio. A nivel internacional, también podríamos medir, digamos, una causa, por ejemplo, como el desarrollo de una enfermedad o como, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? De la que tanto hablan ahorita en las noticias y por la cual estamos dando clases vía internet. Observar que también podemos cartografiar a través de la población, a través de los colores. Hablamos de gente por kilómetro cuadrado, menos de 12 personas por kilómetro cuadrado. En el caso suramericano, por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo agradable que podemos observar teniendo como ejemplo el territorio español, la península ibérica y la densidad poblacional por habitante. Aquí observamos que los territorios que están en morado son los que están mucho más densos y que de alguna manera tienen como tal una geografía, un aislamiento ocupacional muy bajo y tenemos por ejemplo territorios como Cerdeña y Lorena que están ampliamente ocupados por población de carácter español. Al mismo tiempo también tenemos algunas densidades poblacionales muy bajas que están en color blanco que corresponden a Sevilla, Tarragona, Zaragoza, por ejemplo algo de Madrid, algo también de este territorio de Galicia. Bueno, todos esos territorios que están menos concentrados también son territorios que son, digamos, de alguna manera
territorios de ocupación monárquica, es decir, que ahí también se puede medir la propiedad rural. ¿Cómo? Pues porque a menor número de habitantes, mayor cantidad de oferentes. Y entonces tenemos la mayor capacidad de oferentes, personas que tienen mucha tierra y que concentran el poder, y otras que concentran el espacio y dentro del espacio se condensan demográficamente. Entonces, aquí más adelante veremos que esto mismo ocurre para determinar los casos dinámicos, por ejemplo, como la enfermedad que nos tiene hoy día confinados a todos en la casa, que de alguna manera todos los días va avanzando un cuadro por un cuadro. Entonces, ese avance exponencial es el que nos permite observar que hay, digamos, niveles de contagio masivo de una enfermedad, como el caso del coronavirus. En estos espacios, por ejemplo, de 0 a 12 habitantes, digamos, es una forma de decir que cada 12 habitantes hay un índice propenso a la mortalidad. Entonces, entre más alto, entre más oscuro, podemos ver la cantidad de personas que están, digamos, propensas al índice de mortalidad respecto a su demografía local. Eso quiere decir que si nosotros, de alguna manera, analizamos esto con mayor detenimiento, veremos que también, después de haber hecho todo un análisis dinámico, podemos hacer análisis históricos como el de Robert M. Citino. Robert M. Citino, del modo alemán de hacer la guerra, determinó el número de soldados, luego determinó el número de censos del momento, luego determinó el número de mujeres y hombres para hablar de mortalidad, y al final determinó el número de niños que participaron en la guerra en el eje de acción de invasión, digamos, a la Alemania nazi hacia territorios griegos. Entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo las convenciones de color rojo, ocupados por Alemania, ¿sí?, no van a ser los mismos ocupados por Italia y no van a ser los mismos ocupados por Bulgaria. Casi ese mapa de Grecia de alguna forma describe cuáles tipos de soldados llegaron a ocupar el territorio griego en un tiempo del 1941 a 1944. Y eso quiere decir o puede mostrar que la geografía que estamos observando es una geografía estática, ¿sí? En el dodecaneso italiano, por ejemplo, hasta las islas de Tracia llegó Italia y ahí empezó sus masacres. Como un dato histórico, ¿no? Esto es algo que quiero que observen. Esta es la cédula de identificación del pueblo judío. Todos con su estrella amarilla en el hombro derecho se identificaban con un pasaporte de Auschwitz. Están expuestos en el Museo Alemán de Borgoña. Y al mismo tiempo, pues para salirnos de este tema, porque siempre nos salimos del hilo conductor, la mortalidad también es un índice que se puede medir a nivel geográfico. Entonces, podemos poner patrones, podemos poner escalas. Pueden ser de menos de 425 para hablar de una mortalidad moderada por el número de habitantes que hayan en un país. En este caso, estamos analizando el país de Francia. Entonces, Francia tiene una mortalidad que es muy baja a comparación, por ejemplo, de Hungría, Rumania, ¿sí?, Rumania, Bulgaria, los países que venían a ser subdivisiones de la antigua Unión Soviética, que por ejemplo podrían estar sufriendo ese tipo de cáncer por una cuestión, por ejemplo, el estallido de Chernóbil, ¿sí?, que eso pues contaminaría de pronto los afluentes. Y pues si ustedes observan, casi todo lo que sea territorio eslavo, es decir, que esté muy cerca de Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, ¿sí?, estos países, digamos que fueron más propensos a esa etapa de contaminación. Si lo observamos un poco más adelante, no solamente se puede medir o predecir la mortalidad en términos de una enfermedad, también podemos ver los índices de violencia implícitos en la mortalidad. Por ejemplo, el caso de los muertos por armas de fuego, 100 por millón de habitantes, imagínense, 30 millones de habitantes por millón, por cada 30 habitantes por cada 100 millones, y en México, por ejemplo, 100 millones por habitante. Y estos territorios como México y Estados Unidos, que tienen legalización de armas, son más propensos pues a tener tasas de mortalidades más altas, porque pues hay factores que los obligan de alguna forma a usarlas. Si no las tuvieran, pues no se morían y tampoco había regulación. Pero pues mirando el mapa no veo que esté Colombia. O sea que menos del 0.3, y esto quiere decir que pues hablan de una mortalidad enfocada hacia las armas legales. En el caso de los indicadores de mortalidad, por ejemplo, los más importantes son el índice de Sunbar, que el departamento de Dankash o índice de Surban es el que nos permite comparar
ese tipo de estadística de pronto cuántos murieron un mes pasado, por ejemplo de 1940 hombres y mujeres y niños de las diferentes edades, ¿sí? El índice de Fries y de Burgdorfer, ¿sí? Que son los índices particulares de medición demográfica para todos los censos mayores de 160 habitantes. Con este que determinamos la vejez y es decir, reafirmamos que que la población de un lugar siempre ha sido una población joven o ha sido una población más antigua, o se puede medir a través de distribuciones tanto de los niveles censuales como la, digamos, distribución progresiva. En cada 5 censos, la proporción de menores poblaciones. En el caso de los, digamos, se habla de un habitante o digamos de censos de Fries, de personas viejas, es cuando su tasa de población supera la tasa de población vieja, pues digamos, de nacimientos no supera la escala de 30. Por ejemplo, miremos acá, ¿sí? En una población joven, 200 personas, de alguna forma, eh, tratan, digamos, son la base de la pirámide que va, digamos, a sostener la población de 100 personitas viejas. Una población madura es cuando esta población no tiene el mismo índice de mortalidad que su población vieja. Y la población ya vieja es la que tiene un avance de jóvenes muy pequeña sobre una proporción de viejos muy grande. ¿Qué hacemos para hallar el índice de Fries? Pues fácil. Primero, entonces buscamos la población vieja y la contrastamos con la población más joven, es decir, la de 0 a los 14 años y la de los 55 a los 65, como muestran ustedes en la gráfica. Entonces, en el índice de Fries puede sugerir que a mayor de 160 personas, el índice de Fries dice que al multiplicar esta variable dividida por el, digamos, por el exponencial y podemos hallar un lugar, este índice puede sugerir que a mayor de 160 la población se considera joven, entre los 60 y los 160 entonces la población se considera madura y menor de 60 la población se considera vieja. Eso lo podríamos explicar más paso a paso en las siguientes clases. Aquí tenemos una pirámide poblacional. Bueno, el ejercicio posterior es que ustedes me envíen un análisis de cómo hallar el índice de Fries por su cuenta. Entonces, ya tienen los datos, ya tienen la orientación, pueden ahora sí desarrollar un intento y lo vamos corrigiendo en casa. Individualmente, cada uno está contestando, está falso y verdadero, que es más que todo lectura de comprensión de lectura, en la cual pues yo publicaré las respuestas a lo largo de la semana. Entonces, muy amables, muchísimas gracias, espero que estén muy bien, que haya sido de ayuda este resumen para que ustedes puedan seguir elaborando y creciendo en conocimiento.